Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Richard Gracia, el CEO del Método Rico, y hoy quiero compartir con vosotros lo que para mí son las claves hacia la libertad financiera. En concreto, os voy a hablar de 5 más una claves que para mí son súper importantes. Yo les suelo llamar los 5 pilares a la libertad financiera y luego para mí lo que es el cimiento, ¿vale? Pero antes de nada me gustaría contaros un poco quién soy, por si acaso alguien no me conocéis. He sido directivo en empresas como Cabify, como Monitor Deloitte o como First Solar, que seguramente os sonará a muchos de vosotros. Soy empresario e inversor. Tengo actualmente 4 empresas, aunque he construido ya más de 10. Algunas las he vendido, otras he tenido que cerrar. He tenido más de 30 inmuebles y he hecho más de 50 operaciones inmobiliarias. Llevo más de 15 años invirtiendo, también soy autor bestseller de El Método Rico, que mucha gente me conoce actualmente por eso, y además, pues gracias a, digamos, los libros y las inversiones, hemos ayudado a más de 50.000 personas a invertir con éxito. Entonces, una vez que ya me conocéis mejor, lo que quiero empezar contándoos es lo que para mí es la clave de todo. Y esto puede que parezca a veces un poco banal o superficial, pero te aseguro que es muy importante. Y cuanto más creces, cuanto más subes de nivel, más importancia le das a este tipo de cosas. Y es la mentalidad. ¿Por qué? Cualquiera que haya conseguido algo alguna vez en su vida, ¿vale? Se va a dar cuenta de que la mentalidad es una parte fundamental del éxito. Para mí, hay una cosa que es la fórmula del éxito y que digo que esto depende de 3 factores. Por un lado está la planificación, por otro lado está la mentalidad y por supuesto nada de esto tiene sentido si no hay acción. Pero evidentemente si tú en una fórmula, digamos en este caso, planificación por mentalidad elevado a la acción, si cualquier cosa que multipliques por cero, es decir, si no tienes una buena mentalidad, al final no vas a tener un buen resultado, ¿vale? Entonces la mentalidad, créeme, que es la base de todo y si no has logrado algo en tu vida, probablemente es porque te está fallando alguno de estos 3 componentes. Y la primera pregunta que, como siempre hay que hacerse es, oye, ¿tienes claro lo que quieres conseguir? ¿Tienes claro qué quieres hacer con tus finanzas? ¿A dónde quieres ir? ¿Cuál es tu objetivo? Porque si no lo tienes claro, si no tienes claro tus objetivos, esto no va a servir de nada, ¿vale? Esto es súper importante. Y para ello, pues relacionado con el tema de la mentalidad, a mí hay un tema que me parece súper importante también, que son los patrones de pensamiento. Y para entender lo que son los patrones de pensamiento, hay algo muy sencillo. Tú imagínate que tú coges y vas a imprimir una hoja de Word en una impresora. Y de repente cuando le vas a imprimir te das cuenta de que hay una serie de errores tipográficos, ortográficos en el documento. Luego le vas a dar de nuevo a imprimir y resulta que salen obviamente los mismos errores. Y tú le vuelves a dar a imprimir como un loco y ves que salen los mismos errores, salen los mismos errores. ¿Por qué está pasando esto? Porque tu patrón de pensamiento, el documento de Word, sigue teniendo esos errores. Entonces, hasta que no decidas ir a cambiar ese patrón de pensamiento, a cambiar ese documento de Word, tú vas a seguir cometiendo los mismos errores. Esta es la razón por la que muchas veces la gente tiene un número con el que más o menos se siente cómodo y nunca su cuenta corriente crece más de ahí. No es porque no sepan o no puedan hacerlo mejor con el dinero, todo viene de esa cabeza. O por la misma razón porque a veces las parejas, ¿no? Buscamos parejas con un patrón y acabamos cometiendo siempre los mismos errores, cayendo siempre en el mismo tipo de pareja. Todo viene de ahí, de los patrones de pensamiento, y esto tiene muchísima relación con el dinero, más de lo que nos pensamos. Igualmente, las creencias limitantes también es otro factor fundamental y esto hay que trabajarlo muchísimo porque desde pequeños, sobre todo en España, somos una cultura en la que la educación financiera y las creencias y los valores sobre el dinero precisamente no son los más brillantes, ¿no? Sabemos que obviamente los anglosajones, los judíos, hay otras culturas en las que la inversión está vista con muchos mejores ojos, en las que en casa se habla de dinero, en casa se habla de negocios. Esto en España no pasa, es más, están las típicas frases de el dinero no crece en los árboles, hay que trabajar muy duro, no es fácil ganar dinero, si el dinero viene rápido se va rápido. Hay un montón de creencias que nos van condicionando desde pequeño. Y todo esto hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque al final, si no trabajamos las creencias, lo que va a acabar sucediendo es como a ese elefante. No sé si conoces la anécdota, pero hay una anécdota muy buena que refleja el tema de las creencias. Que es que un elefante en un circo, cuando era pequeñito, lo amarraron con una cadena en una estaca. Y como era pequeñito el elefante, cada vez que intentaba tirar y arrancar la estaca no podía. Y el elefante creció y creció y luego el elefante pesaba 2 o 3 toneladas
y esa estaca era algo ya totalmente insignificante. ¿Pero qué pasó? Que nunca más volvió a intentar arrancar la estaca. ¿Por qué? Porque creía firmemente que esa estaca era inamovible, que no se podía arrancar, porque él cuando era pequeño lo había intentado muchas veces y construyó esa creencia. Pues lo mismo pasa con el dinero, ¿vale? Entonces esto hay que trabajarlo muchísimo. Pero bueno, una vez dicho esto, como hoy no vamos a tener tiempo para trabajar la mentalidad en profundidad, lo que sí que quiero es hablaros sobre la gestión del dinero, que es una parte también donde falla muchísima gente. Este para mí es el pilar 1, ¿vale? Hemos hablado de la mentalidad, que sería la base, los cimientos. Ahora vamos a ir al primero de esos 5 pilares, la gestión del dinero. Y para ello me gustaría hacer un pequeño ejercicio con vosotros, ¿vale? En el que os voy a plantear que cojáis papel y boli, ¿vale? Y apuntéis en la parte izquierda de la hoja lo que son vuestros activos. ¿Qué es un activo? Todo lo que tiene valor, todo lo que podrías vender o intercambiar por dinero o te da un flujo de dinero. Por ejemplo, una vivienda si la tienes en alquiler, coche, acciones, criptomonedas, cualquiera de esas cosas podrías o bien sacar un alquiler, un rendimiento de ellos, o bien podrías intercambiarla por dinero. Y quiero que hagas la suma total de los activos. Luego quiero que cojas en la parte derecha de la hoja y que apuntes los pasivos, ¿vale? Y en ese caso, los pasivos que son deudas, son préstamos que tenemos. Por ejemplo, la hipoteca, si tenemos alguna, bien sea para hipoteca para la vivienda habitual, para donde nosotros residimos, o una hipoteca para inversión, el préstamo para el coche, el préstamo personal, cualquier tipo de deuda que tengamos, la tarjeta de crédito, la apuntas y lo sumas todo. Así tendríamos dos columnas, la suma de nuestros activos y la suma de nuestros pasivos. Una vez que tenemos estos dos, quiero que cojas la suma de activos totales y le restes los pasivos totales. Esto nos va a dar algo muy importante, que es nuestro patrimonio neto. Nuestro patrimonio neto va a ser el número clave con el que nosotros vamos a saber si lo estamos haciendo bien o mal con nuestras finanzas. Si nuestro patrimonio neto crece sin parar, de manera progresiva, año tras año, es que lo estamos haciendo bien. Es que cada vez tenemos más patrimonio y cada vez somos más ricos. Si por contra nuestro patrimonio neto decrece o es negativo, pues sería una muy mala señal. Y ahora os propongo que hagamos otro ejercicio que para mí es súper potente, que es el ejercicio de retención del dinero. Entonces quiero que penséis en cuánto ganáis ahora vosotros bruto al mes, lo multipliquéis por 12 para estimar vuestro salario bruto anual, o si conocéis cuál es vuestro salario bruto anual, o porque bien sois autónomos, o porque no tenéis unas pagas, 12 pagas y tenéis 14, o porque tenéis un bonus, pues sumar vuestro salario bruto anual en cualquier caso, y quiero que lo multipliquéis por la cantidad de años que lleváis trabajando. Esto os va a dar un número. En este caso, en este ejemplo que yo tengo aquí, son 720.000. Vale, y ahora quiero que calculéis cuál sería vuestro patrimonio objetivo. Para esto tendríais que coger vuestra edad, multiplicarlo por el salario bruto anual que teníamos antes y multiplicarlo por 0,1, que es un coeficiente. Y esto os va a dar cuál debería ser vuestro patrimonio neto objetivo en función de vuestra edad y de vuestros ingresos. Y ahora viene la magia. Vamos a comparar estos tres números. Por un lado, el dinero gestionado, que es cuánto dinero ha pasado por tus manos. En este caso, en el ejemplo que hemos puesto, son 720.000. ¿Cuál es tu patrimonio objetivo? Que en este ejemplo que hemos puesto antes son 144.000. ¿Y cuál es tu patrimonio neto real actual? Que en este ejemplo que hemos puesto en las diapositivas son 31.100. Como verás, esto quiere decir que obviamente nuestro patrimonio neto real está muy por debajo del patrimonio objetivo y está infinitamente por debajo del dinero que hemos gestionado. Esto indicaría una situación muy mejorable. Y esto es lo que le suele pasar a la mayoría de las personas. Por eso quiero que tú hagas este ejercicio, lo adaptes a ti y te va a dar una sensación muy buena sobre qué tal lo estás haciendo con tu dinero. Desgraciadamente, lo malo es que la mayoría de la gente suele hacerlo mucho peor de lo que debería. Pero bueno, lo bueno es que tenemos ahora una mayor claridad sobre cuál es la situación. Entonces, ahora vendría lo siguiente, que es ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Si tenemos claro que a lo mejor no estamos gestionando bien nuestro dinero, pues es porque tenemos que cambiar algo. ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar? Tenemos que maximizar nuestra CAM, nuestra capacidad de ahorro mensual. Tenemos que empezar a ahorrar más para poder invertir más, ¿vale? Esto va a ser la clave de todo y esta es una de las cosas donde falla la mayoría de la gente, porque muchas veces la gente gana mucho dinero pero no es capaz de gestionarlo bien. Entonces,
Para mí, un ejemplo importante es lo que pasa cuando tenemos un aumento de sueldo. Imaginemos una situación inicial, ¿vale?, en la que empezamos pues, ganando una cantidad razonable y gastamos pues, unos 750 euros en alquiler, en gastos fijos, gastamos unos 300 en estilo de vida, 150 en caprichos, 150 en otro tipo de gastos, vicios, salir de fiesta y 150 en inversión. De repente tenemos un aumento significativo en nuestros ingresos. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente suele tender a aumentar rápidamente todos sus gastos. Se va a una casa mejor, se coge otro alquiler, sale más a comer, se viaja más, se compra más cosas y tiende a incrementar marginalmente la parte de inversión. Y este es el gran problema, porque lo que debería pasar es que debemos intentar invertir lo máximo que podamos todos los meses. Por supuesto, evidentemente, si tienes un aumento, puedes permitirte algún capricho más, puedes irte a una vivienda un poquito mejor o puedes salir algo más a cenar, pero si de repente tienes un gran aumento y te lo gastas la mayoría en vivir o en disfrutar, pues no vas a tener la capacidad para ahorrar y para invertir, que es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Pues hacer una asignación más inteligente de tus gastos, ¿vale? En este caso, lo que queremos ver es una distribución que sea óptima para nuestros objetivos. Nosotros, por ejemplo, no creemos en reglas como el 50-30-20 porque nos parece una tontería. Cada persona tiene una situación diferente, una situación personal, y nuestra manera de pensar es algo totalmente diferente, totalmente radical, pero mucho más aplicable a la situación real. Nosotros pensamos que hay 7 tipos de gastos. Por un lado, los gastos necesarios, por otro lado, los gastos en estilo de vida, los gastos de caprichos, vicios, desarrollo personal, ahorro, inversión y solidaridad. Entonces, ¿cómo pensar en cada uno de estos gastos? Y aquí viene la clave, el kit de la cuestión. Lo importante es que los gastos necesarios tenemos que intentar siempre minimizarlo al máximo. Por definición son necesarios, nunca los vamos a poder eliminar. Pero lo que sí que tenemos que intentar es que nos lastren lo menos posible nuestros objetivos. Aquí lo recomendable sería que sea como máximo un 50% de nuestros ingresos, pero sí puede ser que sea mucho menos. Por ejemplo, una persona con ingresos bajos a lo mejor destina el 50% a los gastos necesarios, vivienda, alquileres, suministro, lo que sea. Pero una persona que tiene unos ingresos medios destina a lo mejor el 40% y una persona que tiene ingresos altos el 30% o menos si puede, ¿vale? Eso es súper importante. Luego, en estilo de vida, como máximo lo ideal sería gastar un 20%. ¿Por qué? Porque de nuevo, si gastas un 50% en necesarios y un 20% en estilo de vida, ya prácticamente no te queda casi capacidad de ahorro, ¿no? Entonces tendrías que intentar ajustar tu estilo de vida y pensar también, oye, sin hacer grandes sacrificios, ¿qué cosas me aportan realmente felicidad y cuáles realmente no? Por ejemplo, oye, ir al gimnasio. Yo voy al gimnasio todos los días, me gusta, me encanta, lo uso a menudo. Oye, pues tiene sentido. O para mí es súper importante jugar al pádel con los amigos. Oye, lo hago, perfecto. Pero luego a lo mejor hay alguna cosa que te puedes gastar a lo mejor un día, una cena, 100, 150 euros por darte un homenaje. Pues sí, lo disfrutas en ese momento, pero no es comparable con ir al gimnasio todos los días, ¿no? Por ejemplo, y a lo mejor puedes recortar de ahí. Aquí cada uno, obviamente, en función de su situación personal, tiene que juzgar y hacer una serie de elecciones, pero ser consecuente con lo que quiere conseguir con sus objetivos. En caprichos, que sería el siguiente tipo de gastos, para nosotros lo ideal sería máximo gastar un 10, porque claro, si ya tienes un 50 en gastos necesarios, un 20 en estilo de vida, un 10 en caprichos, ya estamos en un 80%. Ya solo nos quedaría como mucho un 10, un 20% para ahorro e inversión, ¿no? Entonces, caprichos, ¿qué se diferenciaría esto de estilo de vida? Pues que es algo mucho más efímero, ¿no? El decir, oye, me compro algo en Amazon que luego a veces se nos olvida, no le damos uso, no realmente lo utilizamos tanto como esperábamos, pues ese tipo de cosas hay que intentar minimizarlas, ¿vale? Una persona que tiene una buena gestión de dinero y que tiene claro que su prioridad en la vida es ahorrar e invertir para poder empezar a crecer su patrimonio, pues no tiene sentido que gaste mucho en caprichos o en tonterías. El siguiente tipo serían los vicios, que esto sería parecido a los caprichos, pero además tiene una connotación negativa, porque tú, un vicio no tiene por qué ser malo, un capricho no tiene por qué ser malo, pero un vicio, fumar, beber, el juego, sí que es malo. Tiene una componente adictiva, muchas veces tiene una componente negativa de salud y a veces también, pues,
el invertir esfuerzo y tiempo en ese tipo de actividades va a hacer que nuestros mecanismos cerebrales de dopamina funcionen peor, con lo cual vamos a estar mucho menos motivados para hacer cualquier otra cosa en nuestra vida y va a ir de nuevo en contra también de nuestros objetivos. Por lo tanto, el gasto en vicio deberíamos intentar reducirlo a cero en la medida de lo posible. Luego tendríamos el gasto en desarrollo personal, que esto realmente ya empieza a ser más inversión. De hecho, nosotros siempre recomendamos mantener un gasto en desarrollo personal entre el 5 o el 10%, porque es importante formarse para seguir creciendo, seguir evolucionando y seguir mejorando cada vez más hacia nuestros objetivos. Y luego por fin tendríamos la parte de ahorro e inversión. La parte de ahorro e inversión es el único que hay que intentar potenciar al máximo. Así como los otros gastos tratamos de reducirlos, el ahorro e inversión lo que queremos es maximizarlo. Y aquí, por supuesto, incluso para las personas que menos capacidad de ahorro tengan, recomendamos que destinen al menos un 10% a ahorro y a inversión. Si no eres capaz de destinar ahora un 10% a ahorro e inversión, deberías replantear tus gastos y tratar de apretar como sea para conseguir ese 10%. Por supuesto, si tienes ingresos altos, pues esto debería crecer muchísimo. Y en vez de ser un 10, puede ser un 20, un 30, un 40. Yo hoy en día estoy prácticamente invirtiendo un 80% de mis ingresos en inversión, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final, conforme tienes más ingresos, como te comento, la clave no está en aumentar los gastos de manera proporcional, sino en aumentar los gastos de manera pausada, de manera paulatina y potenciarlo al máximo lo que puedas el ahorro y la inversión. Y luego, por último, también está la inversión o el gasto en solidaridad, que aquí esto es algo muy personal, pero sí que yo recomiendo siempre pues, que oye, devuelvas a la sociedad parte de lo que la sociedad te ha dado y a lo mejor pues, en torno a un 5% pues, puedes destinar a solidaridad y no va a frenar demasiado tus objetivos y además puede que incluso te acabe volviendo de otra manera. Vale, ahora vamos a ver esta diapositiva que es muy importante para entender cómo gestionar bien tu dinero, ¿vale? En nuestra opinión, para gestionar bien tu dinero y en nuestra experiencia, lo mínimo necesario es tener 3 cuentas, ¿vale? Podrías llegar a tener hasta 5, digamos, pero 3 es lo mínimo. 1, la cuenta corriente, la cuenta donde va a llegar tu nómina o van a llegar tus ingresos y de donde vas a gastar para el día a día. 2, la cuenta para el fondo de emergencias o para el colchón de seguridad. Esto podrías tener una o 2 cuentas, depende de cómo te lo quieras hacer de sofisticado. Y aquí debes tener un ahorro que debes apartar para emergencias, ¿vale? Entonces, si esto no lo tienes ya, lo primero que deberías hacer es, conforme empiecen a llegar tus ingresos, a partir de ahora, decidir una cantidad que quieres ahorrar todos los meses, ese 10, 15, 20%, y antes de hacer ningún gasto, coger y conforme llegan esos ingresos, hacer una transferencia automática a tu fondo de ahorro o de emergencias para empezar a llenarlo. Cuando tengas 3 o 6 meses de ahorro en ese tipo de cuenta, que puede ser normalmente, idealmente, una cuenta remunerada, que sea líquida, que te dé una cierta rentabilidad, pero no tiene por qué ser muy alta, entonces pasamos a la siguiente, que sería la cuenta de inversión. Y entonces el preahorro, en lugar de ir al principio de mes, conforme cobran los ingresos, a la cuenta de fondo de emergencias, iría a la cuenta de inversiones. ¿Esa cuenta de inversión para qué sirve? Pues es nuestro hub, nuestro centro de operaciones, desde donde vamos a hacer todas las inversiones, las reinversiones, desde donde vamos a reinvertir todo nuestro dinero. Entonces, esta parte de aquí, como puedes ver en la diapositiva, es un circuito cerrado en el que el dinero entra con el preahorro y luego va a la cuenta de inversiones y desde ahí lo distribuimos a las diferentes inversiones. Luego veremos diferentes tipos de inversión después, pero a las diferentes inversiones. Y cada vez que obtengamos una rentabilidad, este dinero volverá o se reinvierte directamente o volverá a la cuenta de inversiones, pero la clave es que de la cuenta de inversiones no salga, no vaya hacia la cuenta corriente para gastárnoslo, sino que lo reinvertamos en estas o nuevas inversiones para aprovechar el efecto del interés compuesto, el efecto bola de nieve, ¿vale? Entonces, el tener estas 3 cuentas es fundamental para hacer una buena gestión del dinero. Luego también es importantísimo tener claro la deuda buena y la deuda mala. ¿Por qué? Muchísima gente tiene miedo a la deuda. De nuevo, volvemos a las creencias. Nos han enseñado muchas veces que la deuda es mala, pero no tiene por qué ser así. Depende del tipo de deuda, puede ser que la deuda sea deuda buena. La deuda que se utiliza, por ejemplo, para comprar activos, para apalancarnos, para invertir más y obtener más rentabilidad, te va a beneficiar y te va a enriquecer. Y esa deuda es una deuda buena porque además es buena para ambas partes, para el prestamista y para el prestatario.
La deuda mala es la deuda que se utiliza para comprar pasivos, que desgraciadamente es la que más se usa, ¿no? Si utilizas la tarjeta de crédito para comprarte un iPhone porque no tienes el dinero para poder comprarte el iPhone, pues eso es deuda mala, porque ese iPhone, a menos que lo vayas a utilizar para emprender o para un negocio digital, pues no es una inversión, ¿vale? Lo mismo que si lo utilizas para comprarte cualquier chorrado o para irte de viaje. Eso es deuda mala y eso normalmente no te va a beneficiar, te va a arruinar, te va a empobrecer y va a ir en contra de tus objetivos. Con esto pasamos al siguiente pilar, el pilar número 2, que es la estrategia de inversión. La estrategia de inversión es fundamental. Si no tienes una estrategia en cualquier cosa, es como, da igual, en cualquier deporte, en un partido de fútbol, en cualquier cosa, si no tienes una estrategia de ataque, no sabes cómo afrontar algo, va a ser muy difícil que tengas éxito. Pues con la inversión, desde luego, no es diferente y es importantísimo tener esa estrategia. Y para mí la inversión se divide en 3 componentes. Por un lado, el componente dinero, ¿vale? ¿Cuánto invertimos? Obviamente, cuanto más invirtamos, pues más rápido podremos crecer nuestro patrimonio. 2, el componente rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad real que estamos obteniendo por nuestras inversiones? Aquí, de nuevo, cuanta más rentabilidad obtengamos, obviamente más rápido crecerá nuestro dinero. Y por último, el tiempo. El tiempo, pues es obvio, pero es que durante cuanto más tiempo tengamos nuestras inversiones invertidas, siempre y cuando obviamente la inversión esté bien realizada, pues normalmente tenderemos a tener muchísima más rentabilidad también por nuestro dinero. Entonces, empecemos por el primer componente, el tiempo. ¿Por qué creéis que se considera a Warren Buffett el mejor o uno de los mejores inversores de la historia? Pues precisamente porque lleva más de 55 años batiendo al mercado por más de un 13%. Y esto es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque hay que ser consistente durante muchísimos años. Y esa es la clave. Hay inversores como Joel Greenblatt o como Jim Rogers que han tenido rentabilidades mucho más altas que en este caso Warren Buffett, pero lo han hecho a lo mejor durante 10, 15, 20 años, pero solo Warren Buffett ha sido capaz de mantener esas rentabilidades durante 55 años y precisamente por esa consistencia es por la que se considera el mejor inversor. Sin embargo, el problema es que el tiempo es el mismo para todos. Todos tenemos 24 horas al día, todos tenemos 7 días a la semana. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues desde luego empezar cuanto antes. Cuanto antes empieces a invertir, más tiempo vas a poder. Y esto nos lleva al segundo componente, la rentabilidad. ¿Y la rentabilidad que podemos obtener de qué va a depender? Pues por supuesto va a depender de en qué activos inviertes. Y para mí es clave entender que no hay activos ni mejores ni peores, porque para mí cada activo es como una herramienta en una caja de herramientas. Si tú, por ejemplo, quisieras clavar un clavo en esta mesa, probablemente no utilizarías un destornillador y no utilizarías un alicate, utilizarías un martillo, ¿vale? Y si lo que quisieras hacer es sacar el clavo, pues ahí sí utilizarías el alicate y no utilizarías el destornillador, no utilizarías el martillo. Pues exactamente lo mismo pasa con las inversiones. Va a depender un poco de cuál sea nuestro objetivo. Y nosotros pensamos en 3 tipos principales o grandes de objetivos. Por un lado podría ser invertir a muy largo plazo, invertir a futuro para tener seguridad para nuestra jubilación, para tener un plan B, ¿vale? Y aquí tenemos inversiones como las que vemos aquí en gris que pueden ser interesantes para ese tipo de objetivo, ¿vale? Hay algunas más interesantes como podrían ser los fondos o los ETFs indexados o las carteras indexadas que funcionan bastante bien para periodos de inversión de al menos 10, 15 o 20 años y luego otras menos interesantes como los planes de pensiones, los PIAs, SIALP o Unit Link que son inversiones que normalmente no suelen ser tan rentables. Esto es lo que normalmente nos recomiendan los asesores financieros que nos encontramos por ahí, que en realidad son comerciales encubiertos, ¿vale? Y nos van a vender este tipo de producto porque es lo único que le dejan vender y lo que le dan comisiones. Pero, en general, creo que no suele ser lo más recomendable. Luego tenemos otro segundo tipo de objetivo que es crecer nuestro capital, aumentar nuestro patrimonio, ¿vale? Entonces, aquí tenemos diferentes tipos también de activos. Tenemos activos financieros, activos inmobiliarios, tenemos también criptomonedas, blockchain y luego tendríamos también otro tipo de inversiones, inversiones alternativas, ¿vale? Dentro de las inversiones financieras tenemos cosas pues, como los depósitos bancarios que son súper sencillos, súper seguros, pero no son tan rentables. Luego cosas con una rentabilidad media, como pueden ser los fondos de inversión o los ETFs. Las acciones, que si lo sabes hacer, pero eso sí, esto ya requiere un cierto conocimiento, una cierta formación o un cierto tiempo que le tienes que dedicar,
pueden ser muy rentables, puede llegar fácilmente a conseguir con esfuerzo, tiempo, cariño, un 15, un 20% de rentabilidad anual. Y luego ya tienes opciones más avanzadas como CFDs, futuros, incluso pues el trading, que ya requieren de cierta profesionalización y que no son tan recomendables para principiantes o sin dedicarle de verdad tiempo, esfuerzo y formarte, ¿no? Luego tenemos la pata de inversión inmobiliaria. Aquí tenemos cosas como el crowdfunding inmobiliario, como los contratos de cuentas en participación, que sirve para participar en proyectos de inversión inmobiliaria de terceros. También hay empresas PropTech, hoy en día te permiten invertir a través de este tipo de empresas, o el house flipping que puedes hacer directamente. De nuevo aquí, como podéis ver en la diapositiva, pues hay algunos que son más fáciles de hacer, los que están en un tono más oscuro, y luego hay otros que probablemente, como el house flipping, son un poco más complejos, requieren algo más de tiempo, van a ser por supuesto mucho más rentables, porque con un buen house flipping puedes conseguir una rentabilidad de un 30 a un 40%, pero eso va a requerir de más trabajo. Por cierto, siempre que hablo de rentabilidades estoy hablando en promedios y en términos anualizados, ¿vale? Para poder hacerlo comparable. Luego también tenemos las inversiones alternativas, el crowdlending, el crowdfunding de startups, metales preciosos, arte, bebidas espirituosas. En general, para la mayoría de la gente esto suele ser menos interesante. El crowdlending en realidad es como si fueran bonos, estás prestando dinero a empresas, ¿vale? Pero haciéndolo de manera muchísimo más diversificada y menos controlada. El crowdfunding de startups es algo interesante y que puede llegar a ser rentable, pero normalmente va a requerir de cierta experiencia y de cierto aprendizaje, incluso contactos para poder hacerlo bien. Y bueno, es muy binario, muchas de ellas saldrán mal. Entonces, solo si tienes un gran capital probablemente sea interesante porque vas a tener que diversificar mucho para poder dar con algún éxito. Y luego ya tendríamos el resto de cosas que para la mayoría de la gente, si no eres especialista, no conoces los mercados como pues, los metales preciosos o el arte o las bebidas espirituosas, probablemente no sea tan interesante. Luego, por otro lado, tendríamos la parte de criptomonedas y de blockchain, que ahí al final, quieras que no, pues vosotros aquí conocéis probablemente bastante, porque también en el ecosistema de Learning Heroes, pues lo veis muchísimo, y aquí tienes Bitcoin, el rey de las criptomonedas, ¿no? Donde puedes hacer a lo mejor estrategias incluso como buy and hold, que puedes hacer un DCA, comprar todos los meses y simplemente ir a muy largo plazo. Puedes hacer estrategias también más de trading o aprovechar los ciclos del mercado, aprovechar el bull run. Aquí hay diferentes estrategias. Aquí, precisamente, como esto es la especialidad de Learning Heroes, pues prefiero que os profundicen y os cuenten ellos la manera de hacerlo. Y luego tendríamos una siguiente manera de inversión, que sería la parte de invertir para generar ingresos pasivos. Aquí tenemos principalmente pues, varios tipos de activos que son o bien inmobiliarios o bien activos financieros principalmente, que son los que nos van a dar esas rentabilidades o bien mediante alquileres o bien mediante, en este caso, dividendos. Sobre alquileres, pues cualquier cosa que puedes hacer un alquiler tradicional, puedes hacer un alquiler turístico por habitaciones, un rent to rent, que es gestionar pisos de terceros para subarrendarlos o cobrarles por la gestión. Puedes alquilar locales, oficinas, garajes, trasteros. Todo esto son activos que tú puedes adquirir para luego obtener alquileres o rentas. Y luego están las acciones o los ETFs de dividendos, que son acciones como McDonald's o como 3M, acciones muy consolidadas de empresas muy grandes y que en lugar de reinvertir todo su capital en crecer, pues es parte de ese beneficio que obtienen, lo reparten entre sus inversores en forma de dividendos y estos son pues, nuestros ingresos pasivos. Es verdad que, por ejemplo, hay diferencias, ¿vale? El inmobiliario te vas a poder apalancar, vas a poder pedir deuda. Esto va a hacer que la rentabilidad financiera, la rentabilidad que obtengas por tu dinero en el inmobiliario normalmente pueda llegar a ser más alta que con las acciones o los ETFs de dividendos. En las acciones y ETFs de dividendos, sobre todo los Dividend Kings y los Dividend Aristocrats, los mejores, digamos, de los dividendos, acciones de dividendos, pueden estar en el 2, 3, 4, 5%, ¿vale? Como máximo. Entonces vas a necesitar un capital mucho más alto, porque en el inmobiliario apalancándote es fácil obtener rentabilidades financieras si haces las cosas medianamente bien superiores al 10%, ¿vale? Y esto no es tan fácil conseguirlo con acciones o con ETFs de dividendos. Sin embargo, bueno, pues también hay que tener en cuenta el tema de la fiscalidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de los dos primeros modelos, normalmente podemos optar por modelos de acumulación en los que nuestros intereses, nuestras rentabilidades, nuestros dividendos se reinvierten de manera automática sin tener que pagar impuestos y sin embargo cada vez que nosotros cobramos una renta, cobramos un alquiler o un dividendo,
normalmente tendremos que pagar por ello una parte en impuestos, ¿vale? Entonces, esto hace que si queremos crecer nuestro capital sea probablemente más interesante optar por la parte de las inversiones enfocadas al crecimiento, y si queremos ya empezar a vivir de ingresos pasivos y de rentas pasivas, pues será más interesante el tipo de activos que nos generen este tipo de ingresos pasivos, ¿vale? Como hemos dicho, inmuebles, acciones, bueno, o también el staking dentro de las criptomonedas, por ejemplo. Pero también hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta, no solo el tipo de activos, sino cuántas inversiones nos salen mal o cuántas inversiones no salen como esperamos. ¿Por qué? Porque muchas veces subestimamos el riesgo y muchas veces creemos que cuanto más rentable sea una inversión, más riesgo asumimos, o cuanto más riesgo asumimos, más rentable va a ser una inversión, pero la realidad es que esa curva no es una línea recta perfecta, sino que normalmente suele ser una curva que vuelve a tender a cero, como mostramos aquí en el gráfico. De manera que si tú asumes un riesgo desproporcionadamente alto, normalmente la rentabilidad real que obtenemos por el activo ponderada con el riesgo va a tender a disminuir. ¿Por qué? Porque muchas veces algunas de esas inversiones saldrán mal, y si son inversiones muy arriesgadas, inversiones en las que podemos llegar a perder el 100% de nuestro capital, pues vamos a necesitar mucho dinero para recuperar ese capital. De hecho, esto nos lleva a la regla número 1, que la regla número 1 es nunca pierdas dinero, ¿vale? Esta es la regla más importante en las inversiones, y luego está la regla número 2, que es nunca olvides la regla número 1. ¿Por qué? Como te decía, este gráfico te va a mostrar cuál es la rentabilidad requerida para recuperar una pérdida. La clave está en que cuando tú pierdes un 1%, solo necesitas un 1% para recuperarlo. Si pierdes un 5%, solo necesitarás un 5% para recuperarlo. Pero si pierdes ya un 20%, necesitarás un 25%. O con un 50% necesitarás un 100%. Es decir, si tú inviertes 100, pero eso pierde su valor y pasa a valer 50, para volver al punto inicial que era 100, no es un 50%, eso nos llevaría hasta 75%. Tienes que conseguir una rentabilidad del 100% para llegar hasta el punto inicial, ¿vale? Entonces, por esta razón es muy importante no perder dinero. Y si ya nos vamos más allá, al 60, 70, 80, 90%, esto se dispara, haciendo que para poder recuperar esas rentabilidades necesitemos un 150, un 233, un 400 o un 900% respectivamente, ¿vale? Entonces, recuperar una pérdida del 90% es muy difícil, porque necesitaríamos luego un 900% de rentabilidad para poder volver al punto inicial. No estaríamos ganando nada. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo precisamente es buscar oportunidades en las que ese binomio, el binomio rentabilidad-riesgo, esté desequilibrado pero a nuestro favor, ¿vale? Es decir, oportunidades de inversión en las que la rentabilidad sea desproporcionadamente alta con respecto al riesgo que asumimos. Y aquí la clave está en lo que sabemos. En lo que sabemos, en lo que no sabemos. Y en lo que creemos que sabemos y no sabemos, ¿vale? Esto es lo que se conoce como tu círculo de competencia. La clave está en que te muevas dentro del área negra, ¿vale? Que es lo que sabes. Si tú tienes claro qué es lo que sabes e inviertes en ese círculo, va a ser perfecto. Si tú, por ejemplo, también tienes claro qué es lo que no sabes y no inviertes ahí, no hay problema. ¿Dónde está la parte peligrosa? En el área amarilla, que es lo que crees saber y en realidad no sabes. Ahí es donde se pierde dinero. Entonces, nuestro trabajo como inversores es invertir y movernos dentro del círculo negro y ampliar lo máximo posible ese círculo negro, ampliar lo que sabemos, pero teniendo siempre muy claro cuál es nuestro círculo de competencia para no caer en inversiones que sin querer acabemos pues perdiendo dinero, que es lo que tenemos que evitar a toda costa. Y para ampliar ese círculo de competencia, pues ¿qué es lo que necesitamos? Pues obviamente conocimiento y experiencia. Por ejemplo, en función de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia, podremos invertir en inmobiliario, pues en REITs o en crowdfunding. Esto no requiere mucho conocimiento porque al final hay gestores profesionales que son los que están invirtiendo el dinero por nosotros. Si queremos ir un pasito más allá, pues podemos, por ejemplo, comprar una casa, y compramos una casa para alquilar una vivienda o un piso. Esto requiere un poquito más de conocimiento, pero bueno, es fácil de hacer, y si no te metes en cosas excesivamente complicadas, será difícil que pierdas dinero.
Y luego tendríamos, por ejemplo, un siguiente paso que podría ser un house flipping, y dentro del house flipping también hay niveles y podríamos complicarlo. Podríamos simplemente comprar una casa que esté para reformar y reformarla, o podríamos comprar una casa que esté en una subasta, tenga ocupas, esté para reformar, esté destrozada, y hay que resolver muchos más problemas. Y sin el conocimiento y la experiencia adecuada, pues probablemente perderemos dinero y lo pasaremos muy mal. Aquí, por ejemplo, os quiero contar un ejemplo de un house flipping que yo he hecho en Alicante para que veáis unos números, ¿no? De un piso, por ejemplo, que compramos hace, esto que sería unos 4 años, lo reformamos y evidentemente pues acabamos dejando el piso espectacular. Esto nos supuso, con una inversión total de unos 102.000 euros, un beneficio bruto de 25.000 euros, lo que equivale a una rentabilidad del 48%. Como te puedes imaginar, esto lo pudimos hacer porque ya tenemos cierta experiencia. Entonces es factible conseguir rentabilidades muy interesantes en la inversión inmobiliaria, pero hay que tener ese conocimiento. También hay otra parte, como te decía, importante, que es la deuda y el apalancamiento. ¿Por qué? Porque si sabes utilizar la deuda, vas a tener también mayores rentabilidades. Veamos ahora un ejemplo. Imagina que compras una casa para alquilar y la compras de dos maneras. Por un lado, compras la casa con 100.000 euros, con todo el dinero que tú tienes, 100.000 euros los pones en la casa y obtendrías una renta por el alquiler de 8.400. Esto nos daría una rentabilidad bruta de 8,4%, es decir, 8.400 entre 100.000, 8,4% de rentabilidad bruta anual. Si ahora nosotros imagínate que la compramos con deuda y en lugar de comprarlo con nuestros 100.000 euros, nosotros ponemos 20.000 euros para la entrada, pedimos 80.000 euros al banco, ¿vale? Que nos presta una hipoteca al 3% durante 30 años. Esto nos da una cuota de la hipoteca de 379 euros, lo cual hace que nos dé un beneficio neto mensual de 321 euros al mes. Es decir, 700 euros de alquiler, que como teníamos antes, menos 379 de la hipoteca. Obviamente ahora estamos, digamos, obteniendo menos dinero, ¿vale? Y el dinero que obtenemos, nuestro beneficio neto anual, sería de 3.852 versus 8.400. Pero aquí viene la magia. Aquí nosotros de nuestro bolsillo no hemos puesto 100.000 euros. Si recordáis, hemos puesto 20.000 euros porque los otros 80.000 los ha puesto el banco. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad sobre nuestro dinero? Pues es precisamente 3.852 entre 20.000 euros, que son 19,26%. Es decir, estamos obteniendo más del doble de la rentabilidad por nuestro dinero, un 19,26% en lugar de un 8,4%. Como veis aquí, esto ya empiezan a ser números mucho más interesantes. Y si este tipo de operación la repetimos de diferentes maneras, pues obviamente podemos conseguir rentabilidades muchísimo más altas. Vale, esto además lo podríamos llevar también al extremo y podríamos apalancarnos todavía más, ¿vale? Pero hay que tener cuidado con el tipo de inversión con el que nos apalancamos, porque en el caso de que las cosas vayan bien, genial, pero en el caso de que, por lo que sea, nuestra rentabilidad de nuestra inversión no salga tan bien como esperado, es muy fácil que si nos apalancamos perdamos dinero, ¿vale? Entonces, ojo, mucho cuidado con esto. Y luego esto nos lleva también al siguiente componente, que sería, oye, ¿con cuánto dinero estamos invirtiendo? ¿Con cuánto dinero vamos a invertir? ¿Cuánto dinero contamos para invertir? Lo que hemos visto antes es que normalmente la mayoría de la gente solo cuenta con el dinero que tiene ahorrado, con el dinero que puede ahorrar, el dinero de su trabajo para invertir. Eso está bien, pero si hacemos esto, iremos lentos. ¿Qué podemos hacer? Podemos pedir dinero prestado. ¿A quién? Al banco, por ejemplo. Esta sería la primera opción. Si tenemos más dinero para invertir, como hemos visto antes, usando la deuda buena de manera inteligente, podemos ir más rápido y conseguir más rentabilidades. Luego también podemos conseguir dinero a través de side hustles o de emprendimiento. Si tú, por ejemplo, eres un trabajador por cuenta ajena, pues probablemente será difícil que ganes más de 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes. Sin embargo, si emprendes, es relativamente fácil llegar a hacer 10.000, 15 o 20.000 euros al mes si haces las cosas medianamente bien, ¿vale? Entonces, esto nos va a hacer ir obviamente muchísimo más rápido. Y luego por último tendríamos el dinero de terceros, que esto ya es cuando ya tienes cierta experiencia como inversor, normalmente va a venir gente a decirte, oye, en mi caso, oye Richard, es que quiero que me ayudes a invertir porque pues tú sabes cómo hacer esto bien, consigues oportunidades muy buenas, consigues buenas rentabilidades, oye, quiero que me ayudes a hacerlo. Y yo normalmente, ¿qué hago? Pues a veces, con ciertas personas de confianza, les dejo participar en mis inversiones y a cambio, obviamente, pues yo me llevo
una pequeña comisión por ese trabajo, esa gestión. Pero claro, cuando tú haces esto con cientos de miles de euros o con millones de euros, pues obviamente esa comisión ya empieza a ser mucho más interesante. Esto nos lleva al siguiente pilar, que sería la comunidad. También es súper importante que te rodees de gente afín. De hecho, vosotros estáis aquí, tenéis la comunidad de Learning Heroes. Esto es súper importante porque al final hoy en día la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a hablar de dinero, como os decía antes, con nuestra familia, con nuestros amigos, y es importante. Es importante tener un entorno en donde nos sintamos cómodos, un entorno donde podamos crecer, desarrollarnos y donde podamos aprender de los demás. De hecho, me encanta mucho el dicho de si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, mejor ve acompañado. Y esto es totalmente cierto en las inversiones. En las inversiones esto también aplica. De hecho, no sé si reconocéis a alguien en esta foto, pero aquí veis, por ejemplo, a Warren Buffett y Bill Gates, que casualmente son buenos amigos. O tenemos gente como Ben Affleck y Matt Damon, o algunas otras estrellas y cantantes y aficionados de Hollywood que son muy buenos amigos. ¿Y esto creéis que es casualidad? No lo es. ¿Por qué? Porque muchas veces el tener esta serie de contactos, el relacionarte con otra gente que tiene tus mismas pasiones, tus mismos objetivos, va a hacer que te puedan presentar oportunidades, te puedan presentar otros inversores, vas a tener temas de conversación enriquecedores, vais a poder crecer juntos, vais a poder compartir estrategias de inversión, oportunidades de inversión. Entonces, realmente esto no es casualidad. La gente que se junta con otros, en este caso artistas o profesionales o inversores o empresarios, en nuestro caso estamos hablando de inversión, pues inversores, ¿no? Van a ir más rápido y van a llegar mucho más lejos y van a conseguir más rápidamente y más fácilmente sus objetivos. Esto os lo puedo contar yo también desde mi experiencia. Yo lo he hecho con muchos de mis amigos con los que ahora en estas fotos podéis ver, por ejemplo, son empresarios, emprendedores, inversores, y algunos de ellos invierten conmigo y son algunos también de mis mejores amigos, pero que también o bien hemos hecho negocios juntos o bien invertimos juntos. Y os puedo asegurar que el poder hacerlo así me ha hecho ir mucho más rápido que si yo lo hiciera únicamente solo, sin hablar con nadie, encerrado, digamos, en mi casa solo, ¿no? Y esto nos lleva pues, al siguiente pilar, que también es importante, que es la formación. Vosotros estáis aquí haciendo alguna formación, yo tengo también obviamente mi formación, y la formación es súper importante. Es importante ¿por qué? Pues por varias cosas. Lo primero, porque nos va a poder ayudar a identificar oportunidades que de otra manera no podríamos identificar. Si tú no eres capaz de reconocer una oportunidad de inversión, o si no eres capaz de solucionar un problema porque no sabes cuáles son las palancas que hay que tocar, los pasos que hay que dar para solucionar ese problema, por tanto no vas a poder ejecutar o evaluar o analizar esa inversión, pues no vas a poder, digamos, identificar esa oportunidad y pasará por delante de tus ojos sin que te des cuenta. Y otra persona que sepa más que tú lo cogerá y ejecutará esa oportunidad porque verá que es una oportunidad maravillosa. Esto, obviamente, como os decía antes, también está muy relacionado con el círculo de competencia. Luego también es importante porque la formación nos va a permitir hacer operaciones más rentables, ¿vale? Si tú eres capaz de identificar y de solucionar mayores problemas, pues vas a poder hacer operaciones que otra gente no va a poder hacer, y normalmente esas operaciones suelen ser más rentables. Cuanto más complejas, normalmente, pues obviamente hay que pagar un extra, un premium, y eso se paga en forma de rentabilidad, ¿no? Y luego, por último, también vas a poder acceder a mejores operaciones en general. ¿Por qué? Porque vas a tener también los contactos, etc. Aquí os voy a dar un par de ejemplos también de operaciones de inversión inmobiliaria, por ejemplo, que yo he hecho. En este caso era un local que iba inicialmente a hacer un cambio de uso para convertirlo en una vivienda de alquiler turístico, y la reservamos. El local, la idea era convertirlo en una vivienda para venderlo en unos 140.000, 150.000 euros, y en ese caso yo simplemente di la reserva, y justo poco después de comprarlo, gracias a que yo había firmado un contrato muy concreto que me permitía hacer una cesión del compromiso de uso de ese contrato, pudimos sacar una rentabilidad del 40% en poco más de un mes sobre nuestro dinero. ¿Por qué? Porque yo ya había previsto esta situación. Yo tenía el conocimiento de que a lo mejor podía darse el caso de que viniera un inversor tercero y quisiera él ejecutar la operación. Y yo ya había cerrado esto en el contrato. Pero esto es algo que jamás hubiera hecho si no hubiera tenido esa formación y ese conocimiento, ¿no? Entonces, por esto es súper importante tener ese conocimiento. Igualmente, por ejemplo, también hemos hecho otra operación de comprar un lote de 8 inmuebles en Valencia. En este caso, pues de nuevo,
También tuvimos que hablar con un fondo, gestionar la deuda con una entidad financiera, además una deuda a través de empresa, que es diferente, no es una hipoteca normal, no es como cuando tú vas al banco como particular y pides una deuda. Al ser empresa funciona de manera diferente. Pero, de nuevo, aquí el conocimiento, la experiencia, los contactos nos permitió conseguir un 33% más de rentabilidad en muy poco tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo de inversión, por ejemplo, en acciones, en este caso. Sabiendo analizar acciones, pues identificamos fácilmente que había una acción que se llamaba Carayum, que realmente estaba muy infravalorada, y en el momento en el que nosotros decidimos entrar y comprar, estaba en torno a los 8 SEK, que es la moneda de Noruega, y de Suecia, perdona, y luego a los 18 meses se había revalorizado en más de un 263%, ¿no? Entonces, obviamente estas rentabilidades se pueden conseguir, pero hay que tener el conocimiento como para identificar si una acción está o no está infravalorada, ¿vale? Otro ejemplo es las acciones de Meta. Bueno, de hecho, hoy en día, si lo revisásemos, ha crecido todavía más y la acción está todavía más revalorizada, pero desde el momento en el que lo identificamos, que estaba en torno a los $90, en poco más de 18 meses se había revalorizado un 392%. Y hoy, evidentemente, pues ha seguido creciendo y tendríamos pues cerca de un 500 o un 600% de revalorización, lo cual es una auténtica barbaridad en prácticamente un par de años. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo de Converse Technology Solutions, que esta acción, de hecho, justamente la vendimos ayer y en poco tiempo consiguió una revalorización de un 90%. ¿Por qué? De nuevo, porque sabíamos que la acción estaba barata. Era imposible que la acción se mantuviera a ese precio durante demasiado tiempo. O aquí tenéis ejemplos, obviamente, de Bitcoin que os voy a contar, ¿no? Cómo, pues en nuestro caso, invertimos en Bitcoin fuertemente en agosto de 2023, cuando identificamos que la tendencia podía indicar ya un comienzo de un nuevo bullrun, y esto pues, nos permitió obtener una rentabilidad de en torno al 300% en poco más de 15 meses, ¿no? Entonces, como os decía, ¿cuál es la clave de todo esto? Pues precisamente la formación. Y nosotros aquí, obviamente, pues tenemos nuestra formación, que es el programa de Libertad Financiera 360, que consiste en una formación en la que tocamos pues todas las áreas, todos los ámbitos que nosotros consideramos fundamentales. Como hemos visto, la mentalidad, la gestión del dinero, el aumentar los ingresos, reducir los gastos y, por supuesto, vemos con muchísimo detalle todos los diferentes tipos de inversión que existen y vemos cuál de estas inversiones son interesantes para cada tipo de persona, porque sí, cada persona debe tener su propia cartera, su propia estrategia de inversión. Como os decía antes, esto es una caja de herramientas y no todo el mundo va a utilizar todas las herramientas. Habrá gente que, depende de su situación, le interesará utilizar un tipo de activos, un tipo de herramientas, un tipo de inversiones, y otra gente que preferirá otros, por tema de experiencia, afinidad personal, objetivos, lo que sea. Entonces es muy importante conocer todo esto para poder hacerlo bien. Y luego, además, pues nosotros hemos desarrollado una metodología en la que tenemos mentores individuales, uno a uno, que te permiten que realmente te sientas muy acompañado durante todo el proceso, ¿no? Entonces, de nuevo, si os interesa, os dejarán seguramente un enlace para que sepáis más. Nosotros tenemos la mejor formación que hemos sabido crear sobre finanzas personales e inversión multiactivo, y esto para nosotros es la clave, uno de esos pilares que desde luego hay que trabajar. Y luego, por último, tendríamos el quinto pilar, el pilar que para mí es más importante de todos, ¿vale? ¿Por qué? ¿En qué creéis que se diferencia una persona que ya tiene la vida que quiere de una persona que todavía vive atrapada en una vida en la que se siente probablemente miserable, que no está disfrutando? Pues hay una cosa que es el rol que adopta esa persona. Tú puedes adoptar el rol de víctima o puedes adoptar el rol de protagonista. El rol de víctima es el rol en el que siempre dices, es que la culpa de las circunstancias son de otros, de los demás, tiramos valores fuera, parece que no podemos hacer nada con las circunstancias que nos ha tocado vivir. Por contra, el rol protagonista, sabemos que nuestra realidad solo depende de nosotros. Nos hacemos responsables y sabemos que tenemos el control de cambiar las cosas que no nos gustan y de decidir cómo reaccionamos frente a las circunstancias, frente a lo que pasa. Obviamente no podemos controlar todo lo que nos pasa en nuestra vida, pero sí que podemos controlar cómo reaccionamos a ello.
Y eso es súper importante. Si interiorizas esto, te aseguro que vas a disponer de un poder increíble para poder construir esa vida que quieres, esa vida que mereces tener, ya que cada día es una nueva oportunidad, pero tú tienes que tomar acción y tienes que decidir hacerlo. Entonces, la pregunta que yo os quiero lanzar es, ¿qué puedes hacer hoy? ¿Qué podrías hacer ahora mismo, ¿no? Si pudieras hacer ahora mismo, que coge a lo mejor papel y boli y plantéate, oye, ¿qué es lo que no me gusta ahora mismo en mi vida? ¿Qué es lo que me gustaría cambiar? Y quiero que lo apuntes y que lo anotes y que a partir de ahí tomes acción. Que decidas, oye, pues a lo mejor quiero mejorar mi situación financiera. Perfecto, ¿qué estoy haciendo para ello? Oye, quiero mejorar mi salud, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo para ello? Y que pienses sobre todo en esas acciones que luego se convierten en hábitos que va a hacer lo que te lleve realmente hacia el éxito. Porque al final lo que haces repetidamente es en lo que te conviertes. Si tú quieres ser una persona que está en forma, pues tienes que comer bien y tienes que hacer ejercicio todos los días. Si tú quieres ser una persona que crece su patrimonio, pues tienes que preocuparte por tu dinero, tienes que ahorrar todos los meses y tienes que invertir de manera inteligente todos los meses. No hay otro secreto, pero la disciplina, los hábitos son la clave que te hará triunfar. Así que recuerda, el mejor momento para invertir, ¿vale? Fue ayer. Pero como hoy solo existe en este momento, pues el mejor momento, el segundo mejor momento y el único que tienes es ahora. Así que te recomiendo que si de verdad quieres tomarte en serio tus inversiones, des algún paso. Si lo tienes claro, si estás invirtiendo, perfecto. Si todavía no lo tienes claro, haz algo, lo que consideres. Lee un libro, fórmate ahí, muchísimo contenido gratuito en YouTube. Pero es importante que tomes acción. Identifica qué tipo de inversiones te gustan más, con cuál te sientes más identificado y fórmate. Y realmente toma pasos para ir en esa dirección y tratar de construir ese futuro que estás buscando. Así que nada, muchas gracias, espero que te haya gustado y nos vemos pronto. Un saludo.